Las que queremos meditar en esta ocasión o que corresponden al texto que fue traído por Ricardo, especialmente el versículo de Romanos capítulo 8, el versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Más que vencedores. Terminó el mundial. Esta camiseta por un tiempo nos representó y en esto nos identificamos. ¿Por qué? Por los triunfos, porque ganó, pero el domingo el resultado fue otro. No lo esperábamos. Queríamos otro triunfo y estar contentos, felices. Pero sigue representando esta nuestra camiseta. ¿Qué elementos se destacan aquí? ¿Por qué nos identificamos con ella? Por la entrega, por la pasión, porque dieron todo, pero era un partido de fútbol solamente. Y en el partido de fútbol eran 11 que jugaban. ¿Por qué nosotros decíamos ganamos? O hablamos en plural. Porque en esa camiseta nos veíamos reflejados. Esta camiseta nos representó en la victoria. Y ahora en la derrota también nos representa, nos trajo esperanza. Hasta el domingo pasado tuvimos culto y nos despedimos y a la tarde era el partido. Había esperanza y cambió. Después de la derrota, porque en la victoria hay muchas enseñanzas, o no sé, a veces pasan, no se las ve a las enseñanzas del triunfo, pero la derrota deja enseñanza. A veces esos aprendizajes son con dolor, con sufrimiento, pero allí aprendimos muchas cosas, a valorar cosas, a poner las cosas en su justo lugar. Al otro día, lunes, el sol siguió saliendo, las nubes pasaban, o había llovizna, o había que hacer mandados, había que trabajar, los chicos empezaron las vacaciones, los que van al colegio. Actividades. La vida continuó. Pero aquí es solamente un partido de fútbol. Es un deporte, 11 jugadores, pero lo vivimos como propio, como nuestro, como nuestra camiseta. Pero quisiera que miremos con mayor profundidad lo que la palabra de Dios nos dice en este texto de Romanos, tan maravilloso, tan hermoso, tan significativo. Tiene que ver con la fe. Habla en plural, o sea que habla de equipo, y habla de elementos para aquellos que en la vida han sido derrotados. O sea, es un mensaje para los derrotados. ¿Cuáles son las derrotas que tenemos? Porque esto el domingo podemos analizar, pero lo dejamos ahí. Pero ¿qué pasa con la vida? Cuando la derrota es estudio y salgo mal en un examen. Y vuelvo a salir, me presento y salgo mal. ¿Qué pasa con el trabajo? Y mando currículum acá, mando allá y nadie me toma. ¿Qué pasa en mi familia que la soñé de una manera y que vamos a ser una hermosa familia? Sería como antes del partido, vamos a ganar y vamos a hacer todo, va a ser todo lindo, todo felicidad. Y después en la familia, en el matrimonio, en el hogar, las cosas no están bien. ¿Qué pasa allí?
¿Qué pasa allí con los derrotados? Allí el sol deja de salir o nos acostumbramos a vivir en la derrota o como derrotados, porque ya no tenemos esperanza. El fútbol por un instante nos dejó y nos colocó que a la tarde podía ser un día brillante aunque sea oscuro, haya nubes o llovizna. ¿Pero por qué? Fíjense cómo elementos están presentes. Había confianza, había esperanza y nos entusiasmamos. Pero en esto, estimados hermanos, alguien se puso nuestra camiseta y no tiene que ver con el país. Nuestra camiseta. ¿Y cómo era nuestra camiseta? Nuestra camiseta estaba toda manchada, toda sucia. La camiseta de los derrotados, de los que no tenían esperanza. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. El que no escatimó, no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién es el que se puso esa camiseta que esa es mía? Esa es nuestra. Y este es Jesús. Él se puso esta camiseta. Pero aquí el texto continúa y dice, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Aquí, entonces, aquel que se puso nuestra camiseta, la de nuestro pecado, y la cargó en la cruz y murió por ella, lo dio todo. Lo dio todo. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a todos nosotros. Este es nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Y la palabra de Dios, en el mismo texto de Romanos capítulo 8, en el versículo 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y aquí Dios, por medio de aquel que se identificó con nosotros, ahora que nos amó, dando su vida, dándolo todo, aún muriendo por nosotros, Él es que lo hizo por amor y establece esta relación. Y allí la pregunta es, si ahora que esta que estuvo manchada fue lavada por la sangre de Cristo, esta camiseta limpia en santidad te la entrega. ¿Te has puesto esta camiseta? Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Fíjense que una selección generó un amor por jugadores que están lejos y viven lejos de nosotros, pero nos identificamos en un sentido social de lo que vivimos. Pero el juego se terminó, pero ¿qué pasa con los derrotados? ¿Qué pasa con los que Dios amó? Aquellos que le dio esta camiseta, ¿cómo viven? ¿Vivimos todavía derrotados? ¿O podemos ver que mientras pasa el tiempo y cuando nos han ganado o hicieron algo, nos hicieron un gol, entonces dejamos todo? ¿O confiamos y esperamos aún la derrota
¿Puede Dios hacer algo bueno para nosotros? Dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios dispone. Puede ser ese momento en que te ves sin esperanza o aquello que llamas o aquello que te ha afectado. Saliste mal en el trabajo o mal en el estudio, no tienes trabajo, tienes problemas en la familia. Baja los brazos. ¿Cómo juegas allí el partido? ¿Como derrotado? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Y aquí hace una enumeración: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Cuando enfrentes estas cosas, y aquí tribulación, momentos difíciles, angustia, persecución, hambre, indigencia o el peligro, la violencia, cuando no tengas trabajo y empiece a haber hambre en tu casa, cuando te va mal en el estudio, los días y los años para terminar se estiran. Cuando ves que tu casa se derrumba, allí, ¿cómo juegas el partido? Allí, aquí es donde Dios dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo, tu Salvador? Y allí es donde, aquí, esta palabra de Dios dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es maravilloso esta palabra o esta frase: más que vencedores. Si analizamos el texto, es una palabra compuesta. Una palabra, la primera es un prefijo que significa sobre, por encima, más allá, en exceso. Y la otra palabra es vencer, conquistar, ganar. O sea, es por encima, más allá de vencer o conquistar o ganar. Somos más que vencedores. Y esto no es algo en el pasado, sino que es una acción continua y habitual. No es una victoria pasada o futura, sino una realidad activa hoy. El sujeto la realiza, la acción. Venceremos. Somos más que vencedores. O sea, que Dios te coloca en el partido. Te coloca para que lo juegues. Estudiante, trabajador, en la familia, en el hogar. Te da la camiseta para que te la coloques y que juegues el partido. Y allí, a los que juegan el partido, somos más que vencedores. Pero aquí no está en el poder nuestro, sino en el poder de Jesús, de aquel que nos amó. O sea que todo no depende de nuestra fuerza, sino de Cristo, aquel que te dio esta camiseta. Y expresa una realidad, o expresa una declaración de hecho, objetiva y cierta. No es un deseo o una posibilidad. Incluye no solamente a los que leían el texto, sino que, estimados hermanos, nos incluye a nosotros. Ahora, aquí, esta es la camiseta que Cristo te ha dado. Juega el partido. Tal vez el marcador en este momento está indicando que vas 2-0. Y ya tienes muchos años. Tal vez no tienes 15, dice, tengo toda una vida por jugar. No. Tal vez tienes una edad avanzada. Cada uno lo evaluará. Allí
¿qué haces? ¿Vas para atrás y espera que el tiempo pase porque ya estás derrotado? Estimados hermanos, hoy Dios te ha dado y te recuerda que tienes esta camiseta. Juega el partido de tu vida. A los derrotados, juguemos el partido de la vida, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores de aquel que te amó. Que así sea. Amén.